¡Jo, tía! ¿Te vienes conmigo a la biblioteca? ¿Pero tú de qué vas? Que me he enterado de lo que vas diciendo por ahí de Góngora. Que si es demasiado oscuro, que si abusa del hiperbatón... ¡Bah! ¡Jo! Yo no he dicho eso. Solo he dicho que Las Soledades es un poema un tanto... Sí, formalista y carente de todo ritmo narrativo. ¡Jo! Me das asco, tía. Pues ¿sabes lo que te digo? Que Góngora no tiene nada que hacer contra Quevedo. ¡No hables así de Luis! Es el autor de las metáforas más preciosistas jamás escritas, el mayor artesano del lenguaje español de todos los tiempos y una de las cumbres de nuestra literatura. Hola, queridos alumnos. ¿Lo notáis? Me encanta el olor del desinfectante por la mañana. Es mucho mejor que el aroma de un buen café. Hoy vamos con el tercero de los subgéneros teatrales, el que probablemente nos va a costar más definir. En diversos autores, en diversos libros de texto, podréis encontrar clasificaciones que hablan de, bueno, la tragedia a un lado, la comedia a otro lado, y un espacio intermedio que se suele llamar tragicomedia o drama. De alguna manera es como si dijéramos que la tragedia, por ejemplo, es el color rojo, la comedia, pues el color amarillo, los asigno arbitrariamente, no es que tenga nada de amarillo en sí, y en medio habría algo que tendría el color naranja, es decir, la mezcla natural entre los dos, porque sería ese drama o tragicomedia. Pues bien, yo os voy a proponer otra forma de ver los subgéneros teatrales que creo que es más útil y que creo que se corresponde más con la realidad, al menos en mi opinión, y para ello, sin más preparación, os voy a lanzar uno de los fragmentos culminantes de una de las obras de teatro más profundas y más polémicas y más avanzadas a su tiempo que se han escrito nunca, que no es nada más y nada menos que Casa de Muñecas del noruego Henrik Ibsen. ¿No te parece raro que estemos hablando tú y yo aquí, frente a frente? No. ¿Por qué? ¿No te das cuenta de que en todos estos años no hemos hablado en serio nunca? Tú y yo, como marido y mujer. Desde que te conozco no he tenido contigo ni una sola conversación que valga la pena. ¿Pero qué quieres? ¿Que cargue sobre ti los problemas que yo tengo la obligación de resolver? Lo que quiero decir es que nunca hemos hablado en serio. Que nunca hemos intentado profundizar juntos en nada. ¿Te interesaba profundizar? Oh. Ese es el problema. Tú nunca me has entendido, Torvald. Es muy injusto. Habéis cometido un error grave. Primero mi padre y después tú. Las personas que más te hemos querido. Eso no es querer. Bueno, ya basta, Nora. Es la pura verdad, Torvald. Cuando vivía papá, yo tenía que pensar como él. Si yo no pensaba lo mismo, tenía que callármelo para no tener problemas. Él jugaba conmigo como yo lo hacía con las muñecas. Y después me casé y vine a esta casa, contigo. Bueno, ¿y qué quejas tienes? Pasé de los brazos de mi padre a los tuyos. Tú me formaste a tu gusto, sin contar conmigo. Cuando ahora miro hacia atrás, me parece que he vivido como una pobre. Al día. Sobreviviendo a base de hacer gracias para divertirte, Torvald, como a ti te gustaba. Mi padre y tú tenéis la culpa de que yo no haya podido madurar en todos los sentidos como una persona adulta. Vaya, esto sí que es dejar las cosas claras. No olvidemos que esta obra fue estrenada el 21 de diciembre de 1879
todavía quedaba mucho tiempo para avances tan básicos en la igualdad de la mujer como la posibilidad de votar. De hecho, la mujer era prácticamente una menor de edad legal, incluso pues, para sacar dinero de un banco, y las primeras representaciones generaron tanta polémica que algunos espectadores llegaron incluso a las manos, a una pelea física, y se sabe que tuvo que intervenir la policía en el teatro en más de una ocasión. Y el público, en realidad, no solo estaba desconcertado por unas ideas feministas o protofeministas que desafiaban su manera de pensar, sino también por el final de la obra, por el carácter abierto, por el carácter ambiguo del final. O sea, de alguna manera, después de pasar 2 horas en la butaca, con un texto que desafiaba sus creencias, su visión del mundo, encima se tenía que ir a casa con el desasosiego de una historia sin cerrar, sin un final feliz o desgraciado, no queda claro, ¿de acuerdo? Pero, en fin, es que la vida es así. O sea, la vida no tiene ahí un telón después de cada uno de los actos y sabemos si todo ha salido bien o ha salido mal. Si habéis entendido esto, en el fondo ya podría ponerme las gafas de Toon Life y dar por finalizada la clase, porque aquí está condensado todo. Y bueno, como no tengo ganas de seguir, pues eso es lo que voy a hacer. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Pero está claro que no vamos a ser como Henry Ibsen, ya que los finales abiertos pues están muy bien y son muy sugerentes para una novela, para una obra de teatro, para una película, pero no para los vídeos de lengua y literatura, ¿vale? Aquí tenemos que ser más sistemáticos y cerrar los temas. Así que continuamos con la explicación. Retomando el tema de la clasificación que hemos hecho antes, el tema de los colores, sin tener que eliminar, por ejemplo, ese rojo para la tragedia o ese amarillo para la comedia, e incluso dejando ahí en ese espacio intermedio, ya lo veremos en un siguiente vídeo, ese llamado tragicomedia, ¿vale? A la que le asignamos el naranja, yo creo que podemos coger el drama y no unirlo a la tragicomedia, sino desplazarlo de aquí hasta su propio espacio y asignarle el otro color primario que nos queda, que es el color azul, ¿vale? Porque creo que no tiene mucho sentido decir que el drama es una mezcla de tragedia y comedia. La tragicomedia sí, pero no el drama. El drama es otro color puro. Por ejemplo, creo que no tiene tampoco mucho sentido decir que Casa de Muñecas de Ibsen es una mezcla de tragedia y comedia, como si durante un rato viéramos a Edipo luchando contra el destino que está a punto de apuntarle a él mismo como el culpable, y otro rato pues nos partiéramos de risa con Don Rosario de 3 sombreros de copa que le enseña las lucecitas del puerto a través de la ventana a todos los visitantes que se hospedan en su pequeño hotel. Lo que caracteriza Casa de Muñecas, más bien, y a otros dramas, es sobre todo el realismo. Es la pretensión de ser un espejo de la vida, que se abra el telón y los espectadores pues encuentren a personajes pues como ellos, o como alguien que conoce, encuentren situaciones que han vivido o que han asistido a ellas o han sido testigos de ellas. E igual que la vida, inevitablemente, pues tiene momentos trágicos y tiene momentos cómicos, tiene momentos tristes y tiene momentos alegres, pues también pueden aparecer en el drama, y por eso muchas veces lo podemos considerar como mezcla de tragedia y comedia, pero no usa los recursos de la tragedia y de la comedia. En realidad no se parece a ninguno de los dos, porque se basa sobre todo en el realismo. Como hemos hecho en los otros subgéneros teatrales de la comedia y de la tragedia, iremos pasando por 4 elementos para analizarla, para ver cuáles son sus características, que son el lenguaje, como es el estilo, los personajes, las situaciones y el final de la obra, y la intención del autor, la finalidad que intenta conseguir, qué es lo que aportan esas obras al espectador y a la sociedad en su conjunto, ¿vale? Sin embargo, en este vídeo, para que no se haga demasiado extenso, solo nos vamos a centrar en el lenguaje, y ya en otro vídeo posterior hablaremos pues de personajes, hablaremos de situaciones y final, hablaremos por ejemplo de la intención del autor y de la función social de este tipo de obras, e incluso dedicaré también un espacio a definir con más exactitud qué es lo que sí podemos denominar tragicomedia. En cuanto al lenguaje, intenta ser realista, que esa es la columna vertebral de lo que llamamos drama.
El público tiene que reconocer la manera de hablar de los personajes como algo suyo o como la manera de hablar de gente que conoce, que existe en su realidad. Aunque obviamente hay que tener en cuenta dos elementos. El primero es que el teatro, y en cierta medida también el cine, un poquito menos, pero también, lo que se considera realista en los diálogos normalmente está por encima de la capacidad media del ser humano. Aunque el drama, por ejemplo, no tiene un lenguaje poético tan elevado y tan distinto al lenguaje cotidiano como puede ser, por ejemplo, la tragedia, esto no es el lenguaje de Edipo Rey, pero sí hay que reconocer que intervenciones como esta de Nora, y es precisamente la continuación de donde me había quedado antes, están mejor articuladas, son más contundentes de lo que normalmente solemos lograr en la realidad, y mucho menos en momentos tensos como el que vive esta pareja. Vosotros probad, bueno, en fin, siempre que la policía nos pille, a hacer grabaciones de parejas discutiendo, lo ponéis por escrito y no os va a salir Casa de Muñecas, es imposible. Bueno, en realidad no lo hagáis, ¿vale? Dice el marido: ¿no has sido feliz, Nora? No, solo estaba alegre y eso es todo. Eras tan bueno conmigo, pero nuestro hogar no ha sido más que un cuarto de recreo. He sido muñeca grande en esta casa, como fui muñeca pequeña en casa de papá, y a su vez los niños han sido mis muñecos. Me divertía que jugaras conmigo, como a los niños verme jugar con ellos. He aquí lo que ha sido nuestro matrimonio, Torvaldo. Vaya, ¿nunca os ha pasado que habéis tenido una discusión y luego, cuando ya ha terminado, se os vienen a la cabeza todas las respuestas buenas que podríais haber dado? De pronto tienes la sensación de haberte explicado fatal, de haber sido blando, poco contundente, torpe. Pues está claro que Nora no se va a quedar con esa sensación, ni mucho menos, porque, vamos, en fin, como se suele decir, ¡zas!, en toda la boca. En todo caso, lo que se considera realista en una obra de teatro es algo que cambia con el tiempo. Por ejemplo, si nos vamos más cerca en el tiempo, en este caso a 2007, que tampoco está tan lejos, y vemos una obra como Un Dios salvaje, de la actriz y escritora francesa Yasmina Reza, pues veremos otro tipo de lenguaje que nos va a parecer más realista todavía. Y veréis, la trama se basa en que hay dos adolescentes que han tenido una pelea en el parque. Cada uno de ellos tiene como su pandilla, su pequeña banda de amigos. Y bueno, pues han empezado a discutir y uno de ellos ha cogido un palo, lo ha golpeado en la cara y le ha roto un diente. Entonces los padres del niño agresor, en este caso, pues van a la casa de los padres del niño agredido, pues bueno, pues para disculparse de manera civilizada, arreglar las cosas, etcétera, etcétera. Pero poco a poco, esa capa de civilización, de educación, siempre demasiado delgada, se va cayendo, se va desconchando, se va agrietando, y debajo pues empieza a aparecer lo que sigue siendo el ser humano inevitablemente, que es uno de los animales de la naturaleza y a veces uno de los más salvajes. Y en un momento dado, el padre y la madre del niño golpeado comentan en otra habitación a solas qué les parece la otra pareja y lo odiosos que están siendo para ellos. Se llaman Veronique y Michel. Es como una pesadilla. Más vale que él no se vuelva a pasar conmigo. Y ella es insoportable también. No tanto. Es una falsa. Me jode más él. Los dos son insoportables. ¿Por qué le sigues el juego? Yo no le sigo ningún juego. ¿Qué quieres decir? Estás nadando entre dos aguas. Para nada. Que sí, cuentas tus hazañas de jefe de la banda. Les dices que son libres de hacer lo que quieran con sus hijos, cuando el chaval es un peligro público. Y si un chaval es un peligro público, eso es asunto de todo el mundo. Y esa loca ha vomitado sobre mis libros. Bueno, es que hay un momento dado en el que ella vomita sobre los libros de arte de la madre del chico agredido. Y bueno, la verdad, nada más que pensando que me ocurrirá a mí, esa parte me estremece. Seguro que en vuestros oídos este lenguaje suena más realista que el de Casa de Muñecas, ¿verdad? Claro, pero recordad que Casa de Muñecas es una obra de 1879 y Un Dios salvaje es una obra de 2007, son 128 años, ni más ni menos, ¿vale? Pero pese a las diferencias, yo creo que las dos, de forma legítima, pueden decir que han pretendido ser realistas, ¿vale? Ambas han intentado mostrar al público como un fragmento de vida, un fragmento de vida que ellos puedan reconocer como suyo,
en donde puedan mirarse como un espejo. Claro, obviamente las convenciones no son las mismas en 1879 y en 2007, y a lo mejor pues algunos tacos, algunas palabras más sonantes que aparecen en Un Dios salvaje pues no aparecerían en la obra de Ibsen, pero los dos intentan ser realistas, los dos intentan ser un reflejo de la vida. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. En un vídeo posterior terminaremos con el resto de las características del drama, es decir, los personajes, las situaciones y el final, así como la intención del autor y la función social que tiene. También ahondaremos un poco más en el tema del triángulo y las posibles relaciones muy curiosas, muy fecundas que hay entre drama, tragedia y comedia. Incluso situaremos varios títulos. Yo por lo menos personalmente los situaré no solo en los vértices, en los tres vértices, sino también en puntos intermedios entre cada uno de ellos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, no tengo nada más que decir. Este sí que es el auténtico final, no creáis que voy a aparecer de nuevo. Así que esta vez me pongo definitivamente las gafas y os digo hasta la próxima.